Sí, profe. Ok. Entonces, lo que pasa es de que a veces sí tengo las notas en orden y a veces no, y precisamente pues estaba tratando de poner en orden estas notas para podérselas subir, ¿no? Pero entonces el primero de los problemas que nosotros estuvimos viendo, pues aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, y entonces la idea es de que nos dicen que construyamos la ecuación que nos explica cómo se debe de mover, ¿no? Entonces yo tengo que para el resorte, y aquí es una S por resorte, pero pues, porque es como que mis notas originales, ¿no? Pero debe de ser una R para ustedes. Y entonces vemos que la primera, porque me dicen que no tengo desplazamiento, entonces esa desaparece, entonces me queda esto, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hace el resorte. Ese es el trabajo que hace esta fuerza. ¿Sí? Simplemente la multiplico por la distancia que recorre. La fuerza normal, pues como es perpendicular a la dirección en la que muevo, entonces no va a hacer ninguna fuerza. Y luego aparte de eso, tengo... Ah, perdón, les estaba señalando y no me di cuenta de que ustedes no veían acá mi ratón. Entonces aquí tengo el trabajo que va a ser el peso. Pero entonces, y esa es la única cosa que sí, como que a lo mejor ya no alcanzamos a ver los detalles de ello. Pero si ustedes están haciendo el método de conservación de energía, entonces normalmente ustedes utilizan energía potencial. Entonces, cuando ustedes utilizan energía potencial, entonces no consideren el trabajo que hace el peso, porque automáticamente está incluido en la ecuación para la energía potencial que está dada por la altura, ¿no? El problema que habíamos hecho de la máquina de Atwood, ese utiliza energía potencial, no me preocupo yo por el trabajo que hace el peso. Pero bueno, este es el trabajo que hace el peso. Entonces ya cuando quiero hacer la suma de todos esos, pues me viene quedando que tengo que tener la fuerza, digo, perdón, el trabajo que va a hacer el resorte, es esta, el trabajo que va a hacer la fuerza, esta, y el trabajo que va a hacer el peso, ¿no? Y entonces aquí después de esto, pues sustituyo todos los valores aquí en ella, ¿no? Y después de esto que le sustituyo todos los valores, pues como la ecuación aquí la tengo en términos de S', S' viene siendo pues qué tanto me voy a desplazar de aquí, ¿no? Lo que está marcado en este diagrama de anaranjado. Entonces, eso en realidad vendría siendo, si yo quiero saber como que la posición absoluta, entonces tengo que sustituir que S' pues viene siendo S menos E.6, ¿no? Entonces cuando sustituyo este valor aquí adentro, pues entonces me va a decir el valor de S, ¿no? Para que me quede en función de S. Y esto se los pongo porque cuando estamos trabajando con los resortes, a veces sí es importante saber cuál es la posición original y entonces pues a veces se necesita tener la expresión de esta manera, ¿no? Esta que está aquí abajo, en lugar de la que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, cuando nada más queremos hacerlo y nos dicen cuál es la posición neutra, pues eso está fácil, ¿no? Cuando no nos dicen la posición neutra, pues a veces tenemos que recurrir a este otro tipo de forma de la ecuación. Ahora, después de eso, ese mismo problema, lo que hicimos fue ahora agregarle que se va a mover y queríamos ver dónde se deja de mover. O sea, tiene una velocidad inicial y queremos saber dónde se va a detener. Entonces, pues el diagrama de cuerpo libre es básicamente igual. Las ecuaciones, pues estas deben de ser casi iguales. Y aquí es donde hacemos la sustitución. Nos sustituyo el valor de, aquí tengo 10. Si esta es la masa de 10. Déjame ver para que se pueda ver dónde tengo los datos. Aquí está el 10. Entonces aquí sustituyo la masa de 10, la velocidad de 5 al cuadrado. Este 100 viene siendo este 100. Aquí tengo otra vez 10, 9.81, que viene siendo la masa por la gravedad, multiplicado por el seno. Entonces déjeme que ese sí está un poquito más chiquito, ¿no? Déjeme lo hago un poquito más grande para que lo podamos apreciar un poquito más. Okay. Y entonces este otro es un medio de la K. K viene siendo la capacidad que tiene este resorte, que es de 200, S' elevado al cuadrado, ¿no? Entonces yo aquí veo que cuando tengo un medio de 200, pues me va a quedar 100. Aquí tengo 10 que multiplica al 9.81 y aquí tengo este 100 y aquí tengo al 10 que multiplica este de acá. Entonces lo que hago es de que este 100, Valeria, lo paso dividiendo para todos lados, ¿no? Y este es un menos 100. Entonces cuando paso este menos 100 acá, este menos lo vengo dejando aquí en este menos. Y entonces esto de aquí, este 100, lo divido aquí 125, no, 10 por 25 son 200, o sea, 250 dividido entre 2, me quedan 125 aquí ya cuando, o sea, me quedarían 12.5 multiplicado por 10, son el 125. Y luego dividido entre 100, que viene siendo este 100. Entonces aquí este 10, pues me deshice de este 10 y le puse un 10 abajo. Y este 100 me deshice del 100 y dejé un 1. Entonces yo sí recuerdo que alguien me había preguntado que de dónde había salido este 1. Pues viene de la división de este 100 entre este 100. Entonces no sé si este pedacito te funciona un poquito mejor aquí, que le hagas una captura de pantalla aquí. Ah. Oh, pues híjole. Estoy tratando de acomodárselos un poquito. Ahí así, ¿no?
Entonces, estas notas se las pienso poner un poquito más noche, ¿no? Para que las tengan completas junto con la solución a los problemas de la tarea número 9, ¿no? Ahora, ¿quiénes estamos aquí presentes? Déjenme checo. Creo que estamos así como que... Pues ustedes 10 que han sido los constantes, ¿no? Entonces, pues, ¿Sí, Valeria? Sí, profe, ya lo estoy viendo. Sí. ¿Y por qué ese 10 lo está dividiendo? Porque era 10 y entonces agarro 10 y lo divido entre 100, entonces pues me viene quedando un 10 Ah, abajo, ¿no? ok. Y entonces aquí Sí, está, sí. me sale fácil, aquí está esta operación, ¿no? Y aquí porque aquí la manejo rápido, ¿no? Como que me simplifica a veces los cálculos. Sí. O sea, y por cálculos me refiero a cuando está metiendo uno los datos a la calculadora, ¿eh? Porque aquí cuando voy a llegar a la calculadora, pues simplemente en vez de poner 9.81, yo pondría .981. Y entonces ni siquiera tengo que poner la división entre 10, ¿no? Ujú. Y entonces así como que me como una operación en la calculadora y pues me sale un poquito más cómodo, ¿no? Entonces otra vez aquí queda un poquito más claro tal vez, ¿no? De que tengo estos valores, esto de aquí adentro me queda, y debe ser aquí me falta un negativo, ¿no? Debe ser este negativo de menos 1.4905 dividido entre menos 2, entonces me queda este número, ¿no? Este número lo elevo al cuadrado y lo tengo aquí, entonces este número lo pongo aquí, este número lo pongo aquí, y este número viene siendo este de 125 dividido entre 100, entonces me queda 1.25, y entonces era negativo, lo tengo que multiplicar por menos, y de este se convierte en positivo, ¿no? Aquí se me hace que no tengo escrita la ecuación completa. Déjenme... ¿Pero sí estamos? Sí, profe, ya vi dónde Ok. estaba Entonces confundido. el siguiente, lo que hicimos pues fue muy parecido, pero lo que pasa es de que le agregamos la fricción. Entonces ahora, ¿cómo se calcula el trabajo por la fricción? Bueno, la fricción viene siendo dada por el factor de coeficiente de fricción cinemática de 0.25 multiplicado por el peso y ahora por el coseno de 30 grados, la descomposición de lo que viene siendo el peso. Y entonces esta de aquí, pues simplemente la acarreo hasta acá. Y cuando la acarreo hasta acá, pues entonces se parece a la ecuación que tenía antes, entonces viene estando aquí adentro. Entonces nada más tengo que tener cuidado pues, de que no se me vaya a perder ningún número, de que no vaya a perder ningún signo. Entonces ahora este pedacito de aquí, igual como lo había dividido entre 100, perdón, como lo había dividido entre 100, entonces me permite hacer la misma división, ¿no? Este 10 entre 100, pues me va a quedar ahora sobre 10. Entonces aquí tenía 9.81 sobre 10, y aquí voy a tener 0.25 que multiplica el 9.81 sobre 10. Y la cuestión es de que la masa, pues básicamente, o sea, el número de la masa desaparece, ¿no? Pero la masa aquí está todavía, ¿no? Entonces que 10 entre 100, pues me queda este 10 de aquí abajo. Ahora, este número de aquí igual, me queda este negativo de menos 1.2781, que lo divido entre menos 2 y me queda este número, ¿no? Este es m. Y luego pongo m cuadrada. Y luego acá tenía otra vez menos 1.25 y entonces este lo convierto en positivo, no le tengo que cambiar el signo. Y déjenme decir, se me hace que les voy a poner para que tengan la ecuación, o sea, para que les quede un poquito más claro de qué fue lo que puse. Entonces, ay, estoy esperando que esta, entonces, 14, 1 aquí, y estoy aquí, aquí. Entonces aquí la idea es de que yo digo que entonces tengo, que lo que tengo que tener es m, o sea, tener a m más menos la raíz cuadrada de m cuadrada menos q. Y q viene siendo este número de aquí, ¿no? Viene siendo, esto se lo voy a marcar aquí de amarillito, ¿no? Esto viene siendo q. Y entonces este signo negativo pues hace que se me desaparezca este signo negativo y por eso me queda positivo aquí abajo, ¿no? Pues otra vez, lo que estoy haciendo es una fórmula general, lo que pasa es de que como todo lo dividí entre para que me quedara aquí a igual a 1, entonces se me simplifica mucho de la ecuación, ¿no? Sale más corta, más rápida, tengo que hacer menos cálculos. Ok, entonces después de esto, vamos a continuar aquí. Se me hace que aquí como que empezamos a agarrar vuelito. Hicimos este otro problema donde teníamos a la persona que estaba subiendo con la bicicleta, entonces viene acercándose aquí, no va pedaleando, y entonces, pero va pedaleando hasta el punto A y luego ya empieza a subir, ¿no? Generamos nuestros ejes en estas direcciones, y luego aparte de esto, porque nos va a preguntar la fuerza normal, entonces me conviene para este ángulo, pues tener aquí definido mis componentes normal y tangencial. Y otra vez les voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor.
Y entonces pongo mi fórmula para hacer el cálculo del trabajo. Entonces vendría siendo que el trabajo que hace la fuerza normal no hace trabajo. Por el trabajo que hace el peso, aquí lo estoy indicando con coma W para saber que es la del peso, debe de ser igual entonces a este cambio en la energía que tengo de este otro lado. Entonces que debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura que subo, ¿no? Este de aquí vendría siendo energía potencial. ¿Sí? Entonces toda mi energía cinética que tenía en el punto A, cuando llego a este punto de aquí donde se me detiene, toda mi energía cinética se convierte en energía potencial. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya puedo entonces determinar y sacar la altura a la que llego. ¿Sí? Entonces ya sé que subí esta altura. Con esta altura la puedo sustituir en la ecuación que originalmente me dieron para la curva esta que está aquí arribita. Aquí está nada más despejada, es esta que se encuentra de verde. Verde quiere decir que pues fue un dato que me dio el problema. Y aquí lo que hago es de que la convierto para tenerla ya sea para Y o para X. Para X porque quiero encontrar el valor de X, ¿no? Y aquí la despejo para Y para poder hacer entonces ahora este cálculo para encontrar la tangente. Entonces aquí tengo Y, le saco la primera derivada, aquí está todo, incluyendo la regla de la cadena. Y entonces lo que hago es de que sustituyo el valor de Y que había encontrado este de aquí, de 0.8155, lo sustituyo aquí adentro. Y este valor de la X que encontré de menos 1.2, pues lo sustituyo aquí adentro, ¿no? Entonces cuando sustituyo nada más con la X, es lo único que necesito, encuentro que la tangente del ángulo me da este valor de menos 0.8232, que cuando saco el arco tangente me dice que tengo un ángulo entonces de menos 39.46 grados. Y entonces ese ángulo, pues es el que necesito para poder terminar acá mi ecuación, ¿no? Porque acá lo que necesitaba, pues para calcular la fuerza normal era hacer una sumatoria de las fuerzas en la dirección normal. Entonces eso me dice a mí que no debo de tener ninguna aceleración normal, ¿sí? Porque no voy a penetrar la superficie, no voy a entrar adentro de la curva, sino voy a deslizarme sobre la superficie de la curva, no voy a penetrar la curva. Entonces quiere decir que no tengo ninguna aceleración normal. Entonces pues esto se convierte entonces igual a 0. Entonces de aquí despejo la fuerza normal, que debe ser entonces igual a nada más la descomposición del peso con respecto al ángulo, pero el ángulo era el que necesitaba, ya lo calculé aquí abajo, ¿no? Entonces sustituyo el valor del ángulo y puedo determinar que la fuerza normal pues vale tanto. Ahora, como me habían preguntado cuál es la aceleración del muchacho en este punto, pues entonces utilizo la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Entonces la sumatoria de las fuerzas de la dirección tangencial, ahora tengo la descomposición del peso en esa dirección, y eso debe ser igual entonces a la masa por la aceleración tangencial. Entonces de aquí puedo despejar la aceleración tangencial, esa es la única aceleración que tengo porque la otra aceleración normal pues ya habíamos determinado que es 0. Y vemos que esta aceleración me da un valor de 6.23 metros por segundo. Y aquí la verdad, aquí, déjenme les corrijo eso, porque aquí en mis notas estoy viendo de que este valor de aquí debe de tener aquí un valor negativo, ¿no? Este de aquí, vamos para acá, esta de aquí, esta aceleración debe de ser negativa. ¿Sí? Este valor de aquí, la aceleración de la gravedad es negativa. Entonces, ahí pongo mi negativo, ¿no? Y entonces me da que esta aceleración es negativa, ¿no? Fue la nota que les di al final del ejercicio. Y esta aceleración tiene sentido que sea negativa porque si veo mis ejes, a ver si los puedo acomodar un poquito. Si veo cómo tengo yo acomodado mis ejes, para acá, o sea, hacia la derecha y hacia abajo vendría siendo la dirección negativa. Y tiene sentido, ¿no? Si el muchacho ya alcanzó su altura máxima, entonces ya no va a seguir avanzando hacia la izquierda y arriba, sino que ahora va a avanzar hacia la derecha y abajo. Entonces por eso está marcada como negativa esta aceleración. Y luego el siguiente problema, aquí lo tengo un poquito desglosado diferente, pero lo que queremos hacer ahora es este problema de este vehículo. Y esto es para hacer los cálculos de la potencia. Entonces ya vimos la parte de la potencia, ¿no? Que la potencia viene siendo la fuerza multiplicada por la velocidad. Y estos deben de ser colineales, deben de ser en la misma dirección. Entonces estos son los datos que me da el problema. Me dice que la masa del vehículo es de 2000 kilogramos, que tengo un ángulo de 7 grados. Me dicen que la velocidad es de 100 kilómetros por hora. Y si esto lo divido directamente entre 3.6, pues me va a dar 27.78 metros por segundo al cuadrado. Y el problema también me dice de que es constante. Perdón, les dije que el cuadrado es nada más por segundo. Y entonces me dice que la velocidad es constante. Y entonces, como la velocidad es constante, entonces no tengo aceleración. Entonces,
También me da como otro dato que la eficiencia del motor es de 0.65. Okay. Les doy un poquito de tiempo para que me alcance porque esto sí es nuevo, entonces esto sí yo creo que lo están anotando, ¿no? Ok. Entonces lo que hago ya cuando tengo estos datos es de que hago mi diagrama de cuerpo libre. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre pues pongo mi plano y pongo mi fuerza normal, pongo la fuerza que está generando el motor. Esta F pues a lo mejor como no viene indicada en el diagrama, pues a lo mejor no queda clara. Pero esta vendría siendo la fuerza que el motor tiene que ejercer para que el carro pueda ir avanzando hacia adelante. Entonces pues ese es como que a lo mejor un dato que no es obvio, ¿no? Aparte de eso tengo lo que viene siendo el peso del carro, de la masa por la gravedad, y yo indico que tengo una cierta velocidad en esta dirección. Otra vez, como me conviene trabajar en estos ejes, pues entonces estoy poniendo mi eje X y mi eje Y para que sean tangente y perpendicular a este plano de 7 grados. Y eso es por conveniencia. Si yo lo quisiera resolver de la otra manera, pues también lo podría hacer. Lo que pasa es de que pues no es tan sencillo hacerlo de esta otra manera. Déjenme, les voy a cambiar aquí porque me doy cuenta de que tengo un filtro y entonces ustedes no pueden ver el color verde. Ahí está. Entonces ahora sí ya pueden ver el color verde. Entonces típicamente en mis notas color verde quiere decir que es un dato que nos dio el problema. De color azul normalmente pongo fórmulas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues vamos a tener nuestros datos, vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre y luego vamos a determinar que parte de lo que nos dice el problema es de que no tenemos fricción. Entonces, como no tenemos fricción, entonces no vamos a tener ninguna fuerza aquí perpendicular a la normal que vaya... Profe, una pregunta. ¿Vale? Una pregunta. Sí, va. ¿Qué viene siendo la E? Esta viene siendo la eficiencia porque utiliza un símbolo chistoso el libro para la eficiencia. Yo estoy acostumbrado a utilizar una N, ¿no? Una NIO. Yo típicamente el símbolo que utilizo para marcar la eficiencia viene siendo una cosa que se parece más bien a esto, ¿no? Así como que lo marco así, ¿no? Está bien chueca. La voy a volver a hacer. Que tiene un valor así como que una N como que con estilo, ¿no? Eso es lo que yo normalmente utilizo para eficiencia, pero el libro utiliza esta E. Entonces la E es la eficiencia. Y la eficiencia básicamente viene siendo de que yo tengo una potencia de salida con respecto a una potencia de entrada. Y esto es lo que marcan como la eficiencia. Entonces esto en el problema un poquito más abajo pues ya es donde lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces pues decimos que no tenemos fricción, eso quiere decir que estoy ignorando cosas como la resistencia del aire, voy a ignorar que las llantas están rodando, voy a ignorar pues ciertas deformaciones de las llantas, entonces todo eso lo voy a ignorar. Entonces después de eso, más que este problema pues es el que apenas les voy a resolver, entonces no sé si ya quieren que me brinque yo a resolverlo en el pizarrón, porque la verdad es que aquí nada más tengo como que el diagrama del procedimiento, no tengo los datos hechos. ¿Pasamos? Me voy a brincar para acá. Necesito. Entonces este es el que estamos haciendo. Entonces otra vez, déjenme, les voy a poner otra vez el filtro para que me puedan ver a mí. Entonces, ahí estamos. Entonces la idea otra vez es de que yo voy a tener pues vamos a volverlo a pintar, ¿no? Entonces yo tengo, en este pedacito de aquí, yo tengo este piso así. Ahí está muy exagerado, pero bueno. Entonces yo tengo aquí mi cuerpo. Y entonces a mi cuerpo le voy a aplicar yo una fuerza que es la que lo está empujando hacia enfrente. Voy a tener una fuerza normal, pero la fuerza normal pues no está haciendo nada para que esto se mueva, ¿no? Y aparte de esto, pues le voy a marcar lo que viene siendo el peso de mi cuerpo. Y entonces después de esto, lo que hago es de que voy a definir la ecuacioncita, la que a mí me dice, vamos a pintárselas de este color, ¿qué tal lo da? Pero me dice entonces que yo tengo que la potencia está dada entonces por tener a la fuerza multiplicada por la velocidad. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación que utilizamos para obtener la potencia. Y entonces esta F es un vector y esta velocidad es un vector. Y entonces para que esto funcione, esto es un producto cruz. Entonces tienen que estar alineados. De lo contrario, entonces tengo que utilizar la ecuacioncita que me dice que es la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Esa sería la otra forma de encontrar la potencia. Y entonces, ahora con este valor de la potencia, pues lo que tengo que calcular es esta fuerza. Entonces, ¿cómo calcularía esta fuerza? Bueno, pues para calcularla, pues entonces ahora me tengo que regresar a las otras ecuaciones que ya habíamos utilizado, ¿no? Entonces de esto, déjenme si voy a pintarlo de blanco para que lo podamos ver. Entonces tengo la sumatoria de las fuerzas en la dirección X, debe de ser igual entonces a la fuerza que estoy aplicando. Me voy a cambiar de marcador. Que debe ser igual a la fuerza que estoy aplicando
menos la descomposición de la masa por la gravedad, por lo que tengo en esta dirección. Entonces, ¿cuánto de esta? O sea, ¿cuál voy a utilizar? ¿Seno o coseno del ángulo que me están dando? Seno del ángulo. Entonces yo para acá tengo la dirección normal. Entonces, ¿cuál quiero? ¿Seno? Entonces lo multiplico por el seno del ángulo, ¿no? Porque yo quiero este pedacito que está acá, está de aquí, ¿no? O sea, quiero, yo se los voy a marcar de este color. Lo que yo quiero es esta de aquí. ¿Sí? Esta de acá es la que yo quiero. Entonces, este es el ángulo que me están dando. Este mide 7 grados. Y entonces, si este otra vez mide 7 grados. Estoy batallando otra vez con los colores. Si este mide 7 grados, entonces este de aquí también va a medir 7 grados. Okay. Entonces, esto debe ser igual a ¿qué cosa? O sea, estoy haciendo la sumatoria de las fuerzas, debe ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en la dirección X, ¿verdad? Debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, ¿cuánto es la aceleración en X? Es parte de lo que nos dice el problema, ¿no? Nos dice que tiene una velocidad constante. Por aquí dice 30... caray, ese no es el problema que estamos resolviendo, ese es otro problema. El que estamos resolviendo es este. Ok, me dice que tengo esta distancia y luego me dice que tengo una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Entonces habíamos dicho que 100 kilómetros por hora, que vamos a irnos con el amarillo entonces, ya me cansé, que 100 kilómetros por hora, si esto lo divido entre 3.6, lo que voy a obtener va a ser metros y me va a dar un valor de 27.78 metros por segundo. ¿Sí? Eso es simplemente para hacer la conversión de la velocidad. Pero me dicen que esta es una velocidad constante. Entonces la aceleración, ¿cuánto va a ser? Entonces este lado de la ecuación va a ser 0. ¿Sí? Entonces ahora sí me queda más sencillo que esta fuerza debe de ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces puedo calcular la fuerza. ¿Cuánto me da la fuerza? Sustituyendo los valores. Entonces la masa me dijeron que tenía una masa de 2 megagramos. Entonces eso quiere decir que voy a poner aquí 2000. ¿Sí? 2000 kilogramos. Lo voy a multiplicar por el 9.81 y luego lo voy a multiplicar por el seno de 7 grados. Y esto me va a dar una fuerza de... A ver si puedo hacer que empiece a funcionar uno de los blancos. Profe, da un número grande, me da 2391.07. 2391 y me dices que punto 7. Punto Pues creo que sí, 07. la verdad creo que no tengo este. Pero esto lo podríamos decir porque esto vendría siendo newtons, ¿no? Y esto sería lo mismo que si yo voy a decir que tengo 2.4 kilonewtons. ¿Sí? Kilonewtons. Entonces lo estoy convirtiendo para que me quede y para que sean menos números, ¿no? Pero el número que sale son 2391 newtons. Entonces ahora sí puedo regresarme al de la potencia, ¿no? Entonces para la potencia, vamos a repetir, este se me hace que se ve más o menos. Entonces la potencia viene siendo dada por esta fuerza de aquí, de 2.4 kilonewtons, así lo voy a marcar, multiplicado por la velocidad. Entonces, esta fuerza va en la dirección de la velocidad, entonces las puedo multiplicar de forma directa, no me tengo que preocupar. Y esta velocidad me habían dicho que era este número de aquí, de 27.78 metros por segundo. Entonces, el resultado me va a dar, ¿en qué unidades? ¿En Newton, profe? ¿En qué, perdón? Acá lo tengo en kilonewtons. Y los newtons, kilonewtons lo estoy multiplicando por metros y luego dividiendo ¿Sería entre segundos. kilonewton metro por segundo? Pues sí, ¿verdad? Me vendría siendo las unidades de kilonewton metro sobre segundo. Pero otra manera de decir esto sería kilowatt. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar entonces un valor de 66.4 kilowatts. Profe, nada más una pregunta. Sí. ¿Por qué le dio los 100 kilómetros entre los 3.6? Porque aquí lo tenía en kilómetros por hora.
Y entonces yo lo tengo que multiplicar por 1000 para tenerlo en metros y luego lo tengo que dividir entre 3600 para tenerlo en segundos. Entonces, pues es lo mismo que dividirlo directamente entre 3.6. Ah, ok. Ok. Y entonces me estoy ahorrando el multiplicar por 1000, dividir entre 3600, nada más dividido entre 3.6 y me da 27.78 metros por segundo, ¿no? No, ok, no, nada más era eso, jefe. Sí. Sí, no, es que, pues, no sé, ya estoy acostumbrado a hacer como que estos atajos, pero yo sí entiendo que a veces pues el atajo los pueda confundir, ¿no? Pero aquí lo que estoy haciendo es la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, lo multiplico por la fuerza, que aquí la tengo en kilonewtons, entonces me va a dar kilowatts. Entonces podría yo poner aquí 66.400 watts. Pero ese número, pues ya como son muchas cifras, pues lo puedo yo marcar como 66.4 kilowatts. Ahora, me están diciendo que yo tengo una eficiencia de .65, este número de aquí. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuál es la cantidad o sea, cuánto es la potencia del motor? No, esta vendría siendo la potencia que necesito para que el carro de veras se mueva. Entonces, como quien dice, esta es la efectiva, ¿no? Esta es la que se está aplicando aquí. Entonces, ¿ustedes creen que la eficiencia me va a dar o voy a perder energía? Porque la eficiencia siempre va a ser un número menor que 1 porque voy a tener una cierta cantidad de pérdida, ¿no? Entonces, esto es lo que me queda después de la eficiencia. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar el motor? Pues el motor me tiene que dar más. Entonces, la ecuacioncita para esto, déjeme, aquí tengo espacio y vamos a marcarlo. Ay, ¿qué color? Vamos a marcarlo de amarillo, no sé que se ha funcionado bien. Entonces lo que me dice a mí es de que la eficiencia y que tiene este símbolo chistoso, ¿no? Yo acostumbro a utilizar este otro símbolo para la eficiencia, pero entonces esta E viene siendo dada por la potencia de la salida dividido entre la potencia de la entrada. Entonces, como quien dice, esto es lo efectivo, ¿no? Esto es lo que se está aplicando aquí. Pero ahora, ¿cuánto me tiene que dar el motor? Entonces, para encontrar este valor, voy a decir que entonces que la potencia del motor debe de ser igual a tener la potencia de salida dividida entre esta eficiencia. Y entonces me va a quedar, pues aquí me lo voy a escribir. Voy a brincarme un renglón nada más. Pero esto viene siendo entonces a tener este de 66.4 kilowatts dividido entre una eficiencia de .65, que es este número que me dieron aquí de la eficiencia, ¿no? Y otra vez, yo acostumbro a utilizar una N, ¿no? Yo en realidad me acostumbré a utilizar esta para la eficiencia, pero el libro utiliza esta, entonces para no irlos a confundir, pues estoy utilizando otra vez esta. Y ahí enseguida les pongo el otro, ¿no? Entonces esto me va a decir entonces que la potencia que tiene que entregar el motor es de... 102.15. Ah, caray, 102. ¿Qué me dijiste? 15. Sí, aproximadamente, ¿no? Dependiendo de cómo hayamos hecho el redondeo, pero de 102.2. Ahora, ¿qué unidades? Kilonewtons. Kilowatts, Ok. ¿verdad? Newtons. Entonces déjeme, eso sí se me hace que voy a ponerlo acá de este otro lado, ¿no? Si yo tengo al newton y lo multiplico por metro, si agarro newtons multiplicado por metro, ¿qué encuentro? ¿Qué me da esto? Este es un watts, ¿no, profe? No, Oh, esto un todavía no es watt. Este vendría siendo joules. Un Joules. sí. ¿Sí? Y el símbolo del joules es una J. Ahora, si yo tengo que el joules lo divido entre el tiempo, pues entonces me da watt. Y el símbolo del watts es una W. Pero entonces también, si yo tengo que al newton, o sea, una fuerza, la multiplico por una velocidad que vendría siendo metros por segundo, así. Entonces esto me va a dar watts. Ay, eso ya casi no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Necesito. Entonces estas unidades sí son importantes de que pues no se nos vayan a confundir, ¿no? Entonces newtons por metro me va a dar joules, que su símbolo es una J. Y luego si yo tengo joules que lo divido entre segundos me va a dar watts. Pero entonces también si yo agarro, y esa es precisamente la fórmula que estamos utilizando para la potencia, fuerza, ¿sí? Fuerza multiplicada por velocidad, donde la fuerza está dada en newtons y la velocidad está dada en metros por segundo, entonces me da watts. Ok. Me brinco al siguiente, les doy chance de que copien. Este sí se está grabando bien.
Entonces aquí me voy a brincar rápidamente para que vean otra vez este otro esquema. Es que aquí creo que les va a cambiar otra vez de negro estos que se ven así chistositos, eran originalmente verdes. Pero la idea es esta, ¿no? De que yo tenía mis datos, puse mi diagrama de cuerpo libre, yo porque me dice el problema que no va a haber fricción, entonces quiere decir que como no hay fricción, entonces la fuerza normal no va a hacer nada. Yo pongo mis ejes y los alineo de tal forma de que vayan en la dirección del movimiento. La potencia está dada por la fuerza multiplicada por la velocidad, no conozco la fuerza. Para encontrar la fuerza, utilizo las ecuaciones de la sumatoria de las fuerzas en la dirección X. Entonces, como me habían dicho que el carro va a velocidad constante, entonces esta aceleración desaparece de la ecuación. Y entonces encuentro que la fuerza pues tiene este valor. Y luego la potencia la multiplico por la velocidad. La velocidad pues simplemente la convertía a que tuviera las unidades correctas de metros por segundo. Entonces me dice que esta es la potencia que se aplica, no esta es la real, la que está subiendo al carro. Entonces esta potencia me da un valor de 66.4. Y luego con la ecuación para la eficiencia donde digo que esta es la potencia que tengo dividida entre la potencia que me entrega el motor es igual a 0.65 y este es un valor que pues me dio el problema. Entonces ahora puedo encontrar que la potencia que me da el motor debe de ser de 102.2. Profe, tengo una pregunta. Sí. Dime. ¿Va a haber problemas donde nos van a dar la potencia de salida y la potencia de entrada ya nada más sería sacar la eficiencia? Pues si hay problemas que dan ese tipo de problema, ¿verdad? Lo que pasa es que esos, pues sí, esos ya se pasan de sencillos, ¿no? Normalmente, Sí, pues el pero chiste es... Bueno, nada más. sí, normalmente lo que... ¿Y la queremos- unidad de medida cuál sería? la, No tiene. la eficiencia no tiene unidades de medida. La eficiencia nada más va de 0 a 1, pero no tiene unidades. Y la potencia, pues las unidades que te den, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo potencia y la tengo en la tengo en kilowatts, ¿no? Pero la potencia también te la pueden dar en caballos de fuerza. Y eso está, pero en la presentación, o si me regreso tal vez, sí, déjame, me regreso aquí y aquí vamos a tener las ecuaciones, ¿no? Lo que pasa es que ahorita como que se les atoran, voy a hacer esto, me voy a esconder yo, para que puedan ver ustedes las ecuaciones, ¿no? Pero entonces la potencia viene siendo trabajo multiplicada por el tiempo, ¿no? Esta ecuación que se encuentra, la de U es igual a F por D. Entonces matemáticamente pues quiere decir que voy a tener el producto punto, ¿no? F punto V. Entonces necesito que vayan en la misma dirección. Y las unidades son estas, ¿no? En el sistema internacional viene siendo watts. Un watt viene siendo un joule por segundo. Y entonces también viene siendo igual a un newton multiplicado por metro por segundo, dividido entre segundo, ¿no? Entonces newton metro sobre segundo. Ahora en el sistema de pies, libras y segundos, lo que se utiliza es un HP. Y un HP es igual a 550 libras fuerza por segundo. Y la conversión entre HP y watts vendría siendo eso. Un HP es igual a 746 watts. Y la eficiencia, pues como es esta división de que primero tengo arriba kilowatts dividido entre kilowatts, pues entonces la eficiencia no tiene unidades. Y de igual forma, si tuviese, digamos, HPs arriba y HPs abajo, pues también otra vez me va a dar que es igual. Ahora, esta tiene la característica de que si se están aplicando en el mismo intervalo de tiempo, porque a veces, por ejemplo, podríamos tener algo como en sistemas eléctricos, un capacitor, donde como que primero le doy a la energía y luego después me la va a entregar, ¿no? Entonces, si en el intervalo de tiempo son iguales para la entrada y la salida, lo cual es lo típico, lo más común que sucede en los sistemas mecánicos, entonces podríamos decir que la energía que me da al final, con respecto a la energía que yo les doy al principio, me va a dar una eficiencia. Y la otra nota es eso de que la eficiencia siempre va a ser un valor menor que 1. No podemos tener una eficiencia mayor que 1. Una eficiencia de 1 quiere decir que sería un proceso reversible y entonces lo van a ver después en otras materias, pero pues no, la verdad es de que los procesos reversibles, completamente reversibles, son ideales, ¿no? Son imaginarios. Entonces vamos a hacer un problemita más. Entonces déjenme, se los pongo aquí para que lo empiecen a leer. Déjenme, voy a borrar el pizarrón. Ya lo puedo borrar, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Entonces, para este otro problema, lo que me están diciendo es de que tengo yo un bloque marcado como A, que está sujeto a una serie de poleas, hay un arreglo, y entonces pues lo voy a tratar de subir. Y entonces lo que me dicen es de que yo tengo de un lado, el lado que está a la derecha, me dicen qué velocidad y qué aceleración tiene este cable, ¿no?
y entonces me lo indican porque me dicen que un punto sobre el cable es el que se está moviendo, pero la verdad es de que me están diciendo pues la velocidad y la aceleración de ese cable. Entonces, en el instante mostrado, el punto P tiene una velocidad de 12 metros por segundo, podríamos decir que pues viene hacia abajo, y se incrementa a una razón de 6 metros por segundo, y ahí se me está pasando, ese debe ser un cuadrado, y entonces esto vendría siendo entonces una aceleración. Ahora sí ya puedo pasar ya. Se quedó en la pantalla del problema, en la de ejemplo POT. Sí, ¿no? Ese es del que estamos hablando, ¿no? Ah, es que no se ve lo que está escribiendo. Ah, no, es que yo apenas me iba a aprender, ¿no? Apenas iba a aprender la imagen, ¿no? Entonces, escuché como que el marcador así en el pizarrón y dije, ay, no se ve. No. El chiste es de que si no me ven a mí, entonces menos van a ver lo que estoy marcando. Pero la idea es esta, ¿no? De que yo tengo esta presión. Este de aquí, debe de ser S cuadrada, ¿eh? Ese es un errorcito, lo acabo de escribir. Entonces, este es un S cuadrada y me están diciendo la aceleración y es este valor que está aquí en el dibujo, ¿no? No puedo hacerlo de este lado, ¿no? Aquí tengo la velocidad y aquí tengo la aceleración. Entonces, determine la potencia de entrada del motor. Entonces, quiero saber la potencia del motor en este instante si se opera con una eficiencia de 0.8. Entonces la eficiencia del motor es 0.8. Quiere decir que el 20% de la energía eléctrica que yo le alimente al motor se va a desperdiciar. Típicamente se desperdicia en forma de fricción y de calor. Pero entonces al motor le tengo que dar más, ¿sí?, que lo que en realidad necesito para moverlo, porque yo estoy perdiendo 20% de la energía. Ahora me dicen que el bloque pesa 50 kilogramos. Entonces, ¿cómo le haríamos para este problemita? Entonces, igual que como habíamos estado haciéndolo antes, ¿no? Entonces, primero que nada voy a poner las cosas que sé. Entonces, yo sé que tengo una velocidad de 12 metros por segundo, que tengo una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Me dicen que tengo una eficiencia de 0.8. Y también me dicen que tengo una masa de 50 kilogramos. Y luego me están preguntando que cuál es la potencia del motor. Esto es la pregunta, ¿cómo se hace esto, no? Entonces, pues como quieren que calcule la potencia, entonces para la potencia necesito utilizar la ecuacioncita. Vamos a ponerla, me ha fallado mucho este color. Pero la potencia entonces se calcula multiplicando a la fuerza por la velocidad. Ya me quito. Entonces la velocidad me la están dando, ¿no? Entonces esa no hay problema. Pero esta fuerza, ¿cómo la voy a calcular? Entonces, esa es la que me genera a mí problemitas. ¿Cómo calculo yo esta fuerza con la cual estoy moviendo yo? Y esa casi ni parece una F, ¿verdad? Vamos a ponerla un poquito más bonita. Ahí está. Fuerza multiplicada por la velocidad. Producto punto, ¿eh? Ok. Entonces, ¿cómo le hago para calcular la fuerza? Entonces, y esto, híjole, no está ni para nada transparente. Déjenme, voy a hacer lo que se haga un poquito transparente para que me puedan ver a mí también cuando yo escribo. Ok, ahí está. Entonces la idea es de que yo puedo decir, vamos a marcarlo de aquí que funciona, que yo voy a también asumir que el peso de los cables es insignificante, entonces no me va a ofrecer ninguna resistencia. También voy a decir que no tengo fricción en los rodillos, ¿no? En estas poleas. Y también voy a decir que las poleas tienen una masa que puedo despreciar. Esas son cosas importantes para cuando lo veamos más adelante en otra unidad. En otra unidad pues no podemos despreciar estas cosas, ¿no? Pero en este caso entonces yo voy a tener que este cable tiene una tensión. Sí, casi no se nota, ¿no? Tiene una determinada tensión. Y entonces esa tensión va a ser la misma tensión para todo el cable. Entonces quiere decir que este otro cable de aquí en medio va a tener la misma tensión y que este otro cable de acá va a tener la misma tensión. Entonces básicamente lo que me está jalando a esta caja para arriba es 2 veces la tensión. ¿Sí me explico? Entonces la tensión que tengo en el cable corre por todo el cable. Es igual en este tramo, es igual en este otro tramo y es igual en este otro tramo. Entonces la tensión aquí tengo una y otra que están jalando hacia arriba y entonces la fuerza con la que se está moviendo es 2 veces la tensión. ¿Sí? Entonces cuando hago ahora sí, mi diagrama de cuerpo libre para poderme ubicar un poquito más, sí me hace que aquí me cabe, ¿no? Entonces aquí voy a poner mi cuerpo. Híjole. Entonces aquí pongo mi cuerpo.
Y entonces al cuerpo quiere decir que lo voy a estar jalando hacia arriba con 2 veces la tensión y esto va a ser igual a la fuerza que estoy aplicando aquí, ¿no? Esa es la fuerza que tengo aquí. Entonces, no hay que, aquí se nos podría querer confundir con esta otra fuerza que tengo acá, ¿no? Porque esta fuerza de aquí, pues viene siendo la fuerza que estoy aplicando aquí en este motor, ¿no? Entonces, esta fuerza que estoy aplicando aquí, o sea, esta viene siendo la tensión. ¿Sí me explico? A lo mejor queda aquí como que un poquito como que difícil de interpretar. Déjenme se los acomodo un poquito más para que quede más claro. Pero esta fuerza es la tensión. Esta que tengo aquí. Aquí la fuerza con la que estoy jalando aquí arriba, que aquí si quieren le podemos poner una FY para no irnos a confundir, pero esa es la fuerza con la cual estoy jalando yo a este cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo entonces va a tener aquí una masa por gravedad que vendría siendo su peso, ¿sí? Apenitas si me cabe ahí, ya voy a tener que escribir más para acá, ¿sí? Ok, profe. Que quedaría como 490.5. 490.5. ¿Qué te queda 490.5? Ah, sería la fuerza, ¿no? Porque sería la masa, que serían 50 kilos. ¿O sería negativo? No, es que ahí te estás brincando otra cosa más importante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta masa se está moviendo con una aceleración o se está moviendo a velocidad constante? Una aceleración. Si tiene una aceleración, entonces primero tenemos que hacer el cálculo de la aceleración para poder determinar la tensión. Si esta masa estuviese fija, o sea, no se estuviera moviendo, entonces la tensión sería igual al peso. No había problema. Si esta masa se está moviendo a velocidad constante, entonces también la tensión sería igual al peso. Pero como está siendo acelerada, entonces tengo que considerar el problema de la aceleración. Se vuelve otra vez el problema de si estoy arriba de un elevador, ¿no? Entonces, si el elevador está acelerando en esta dirección, voy a pesar más. Y si el elevador está acelerando en esta dirección, entonces voy a pesar menos. Y ese peso se va a venir reflejado en la tensión que hay en el cable del elevador, o en este caso, este cable que está jalando al bloque A. Si se acuerdan, eso fue lo que vimos en uno de los primeros que hicimos de estos problemas, que era de la masa, que si yo la estoy jalando con una fuerza o que si tengo dos masas y a ver cómo se comporta. La máquina de Atwood se llama. Ok, entonces para hacer esto pues tengo que hacer mi cálculo. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, pues ahora sí ya voy a escribir, ¿no? Entonces la primera que voy a escribir es de que voy a tener que mis fuerzas en la dirección Y deben de ser igual entonces a 2 veces la tensión, esta 2 veces, menos la masa por la gravedad que viene siendo de este cuerpo. Y esto debe de ser igual entonces a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué aceleración tiene este cuerpo? Porque la gravedad, esa sí la conozco, ¿no? La tensión no la conozco. Entonces esta aceleración es la que ahora me causa problemas. ¿Cómo la voy a calcular esta aceleración? Bueno, entonces a mí me habían dicho que había una serie de relaciones aquí, ¿no? Yo sé que tengo una aceleración en este cable de aquí a este punto de 6 metros por segundo y pues va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la relación de estas? Entonces me tengo que regresar a las ecuaciones que habíamos visto, donde yo tenía que la longitud venía siendo dada por las longitudes de aquí. Entonces voy a marcar a esta de acá como una SA y a esta otra de aquí, como está cerquita del P, pues la voy a marcar como S de P. Entonces la longitud total estaría dada por, y aquí tengo dos tramos, ¿no? Tengo este tramo y tengo este tramo, ¿no? Este y este. Y estos van juntos, ¿no? Cuando este cable venga hacia abajo, entonces esta pieza va a subir. Entonces lo que este se mueva debe de estar repartido entre estos dos, ¿sí? Entonces 2 veces el desplazamiento de A, ¿sí? Más el desplazamiento de P. Es lo que me da la longitud completa del cable, ¿no? Tengo esta distancia de SP y luego SA y SA. Entonces ahora cuando le saco la velocidad a esta, me va a quedar entonces que 2 veces la velocidad de A más la velocidad de P. Esto debe ser igual a 0, porque el cable no se me está desapareciendo, ¿no? Igual, si aquí ahora a esta le saco la aceleración, entonces me va a decir que 2 veces la aceleración de A, y esto otra vez es igual a 0, ya ni lo tengo que escribir aquí que es igual, pero le saco la segunda derivada, va a ser que 2 veces la aceleración de A va a ser más la aceleración de P, debe de ser igual a 0. Y de esto entonces saco que la aceleración de A debe de ser igual a menos la mitad de la aceleración de P. Que me les borro ahí donde dice mi manchadero. ¿Sí estamos?
Ok. Entonces sería 3 menos 3 AP. Menos 3, correcto. Profe, ¿cuál parte agarró como SP desde el M hasta la polea de arriba? Desde aquí hasta acá. Este tramo de aquí es el que estoy marcando como ok. SP. ¿Sí? Pues que ahí como que Sí. se atraviesa mi mano. Digo, se atraviesa la imagen. Ok, entonces esta de aquí me la puedo traer para acá. Entonces ahora sí ya puedo despejar a la tensión, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos escribir un segundo. Pero entonces me dice entonces que la tensión debe de ser igual entonces a tener la masa por esta de menos 1/2 de la aceleración de P, ¿sí? Más la masa por la gravedad. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me sale la tensión? Ahora sí puedo sustituir ahí los valores. Entonces yo digo entonces que la tensión debe de ser igual a la masa. La masa me dijeron que era 50. 50 multiplicado por 1/2 menos 1/2 de lo que venía siendo la aceleración de P, que quedamos que era menos 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si se fijan que tengo menos y menos aquí, ¿no? Porque esta aceleración de P va hacia abajo. Y luego tengo el menos que viene de donde hice mi derivación. Y luego a esto, es que ya no me queda en esta esquina, lo voy a escribir aquí, más 50 que multiplica a la aceleración de 9.81. Pues cuando hago estas operaciones, me dice que la tensión debe de ser igual a... 40.5. ¿A cuánto? 640.5 me sale. 640.5. Me estás dando el doble. Se te está olvidando este medio de aquí. Me la movió la calculadora. Serían 320. Sí, lo que pasa es de que aquí yo veo de que cuando me brinqué aquí, me comí completamente, o sea, todo esto lo tengo que dividir entre 2, ¿sí? Este 2 de aquí. Y aquí cuando lo copié para abajo, me comí el 2 yo. Y ahora sí, el número que les da, pues es la mitad del número que me estaban diciendo ahorita, y debe de ser de 320.25, ¿no? ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Newtons, ¿no? Yo aquí tengo masa y lo estoy multiplicando por aceleración. Entonces la masa de kilogramos multiplicados por metros sobre segundo al cuadrado me da newtons. Entonces esta es la tensión. Entonces ahora sí ya me puedo regresar ahora, ¿no? La potencia que estaba calculada con esta ecuación, ¿sí? La potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Y entonces la potencia me va a quedar igual a tener este de 320.25 multiplicado por la velocidad que me dijeron que era de 12 metros por segundo. Y esto tiene unidades de newtons, ¿no? Entonces, newtons por metros sobre segundo me va a quedar entonces una potencia de... 1843. De 2843... 3000. 3000, ¿verdad? 3843. 3843 watts. ¿Sí? A mí me gusta escribir la palabra completa, no se acostumbra a hacer eso, pero me gusta escribir la palabra completa porque la W se confunde con la W de peso. Y me gusta escribir newtons completo porque luego la N se confunde con la N de fuerza normal. Entonces, por eso escribo la palabra completa, ¿no? Y yo se los recomiendo, si no lo hacen, no los voy a castigar, pero les recomiendo que lo hagan para que no se vayan a confundir las unidades con las letras de las ecuaciones. Entonces ahora, esta es la potencia, como habíamos dicho, real, ¿no? Esta es la potencia que está haciendo que esto se mueva, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la potencia del motor? Entonces nos queda igual que la ecuación que teníamos hace un ratito. Vamos a utilizar pues amarillo, no nos ha quedado mal. Pues me queda un poquito de espacio, pero entonces decíamos que entonces la eficiencia viene siendo con la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada, y este valor me habían dicho que vale 0.8. Entonces la potencia de la entrada, o sea, esta es la del motor, debe de ser igual entonces a tener la potencia de la salida dividida entre 0.8. Entonces, en otras palabras, tengo que agarrar este 3843 y lo tengo que dividir 3843 y lo tengo que dividir entre 0.8, y la voy a escribir el resultado aquí para que lo podamos ver. Entonces aquí me dice entonces que la potencia de la entrada, o sea del motor, va a ser igual a 4803.75. 4000
803. 3, sí, punto 75. Punto 75. Le salió bien chueco los números, ¿no? Es que ya estoy escribiendo aquí abajo y topa el codo. Entonces, 4803.75. Y este es el resultado, ¿no? Esto es lo que andamos buscando, ¿no? Esto es lo que nos preguntaba el problema. Profe, no entendí ahí en el cálculo de la tensión por qué puso menos 6 AP y no 6 AP. Ah, porque aquí tengo la de que es un medio de AP, pero la aceleración de P, esta aceleración que aquí nada más la estoy marcando porque es la aceleración que me dan aquí. Pero si yo estoy diciendo que mi dirección hacia arriba, o sea, ok, entonces puso el menos 6 nomás por la dirección, porque yo va estoy hacia diciendo abajo. que esta dirección es lleno, entonces como esta va hacia abajo, entonces esta la estoy marcando como negativa. Ok. Y entonces ya me salen los términos correctos, ¿no? Porque esta aceleración debe de ser igual a menos la mitad de esta otra aceleración. Entonces, para que esta aceleración sea o correcto la dirección, entonces le pongo su signo correcto. Y entonces ahora sí me dice que esta aceleración de A va hacia arriba. Gracias. Entonces, pues nada más me gustaría discutir un poquito porque esos problemas no se me hace que sean muy complejos. Ya habíamos hecho unos que se llaman de conservación de energía. Entonces el problema que les había yo resuelto de la máquina de Atwood y un problema que habíamos resuelto que creo que si lo busco rápidamente a lo mejor se los encuentro, déjenme. Entonces este problema que lo habíamos resuelto lo resolvimos también por los dos métodos de fuerzas igual a masa por aceleración y el otro método que utilizamos fue de conservación de energía. Entonces para resolver este problema por conservación de energía pues nada más hay unos cuantos tips que les quiero decir, ¿no? Lo que hacemos, que me voy a volver a desaparecer esto para que me puedan ver a mí. Entonces lo que nosotros hacemos es de que tenemos, ahí está, lo que hacemos aquí en esta esquinita, lo que consiste es de que no consideramos el trabajo que hace el peso, sino que en vez de hacer eso consideramos energía potencial, que viene siendo básicamente la misma ecuación de masa por gravedad por la altura. Pero lo que queremos es altura en vez de la distancia recorrida. Queremos la altura recorrida. Entonces de esa manera nosotros podemos utilizar energía potencial en vez del trabajo que hace un peso. Y entonces estas ecuaciones funcionan cuando no estamos tomando en cuenta voy a borrarles el pizarrón rápidamente. Pero estas funcionan cuando no estamos nosotros considerando fricciones. No tenemos la fricción del aire, no tenemos la fricción del cuerpo. Y entonces eso nos permite resolver uno de los problemas que tienen de la tarea. El que parece una montaña rusa. ¿Sí lo recuerdan? Apenas lo iban a empezar a resolver. Entonces en ese problemita de la montaña rusa, lo que sucede es de que yo tengo una cierta cantidad de energía al principio y luego al final. Entonces básicamente el cuerpo pues se arranca una cuestión así como que básicamente yo empiezo con que tengo una determinada altura y luego pasa por acá y luego se viene para acá, ¿no? Entonces en ese caso yo aquí en este punto puedo decir que tengo un marco de referencia y decir que tengo esto como mi altura principal con la que estoy empezando. Entonces de esto voy a tener una energía potencial que está dada por la masa, por la gravedad, por la altura, y esta vendría siendo con la que inicio yo aquí al principio, esta cantidad de energía. Entonces cuando llego acá al final, acá al fondo, entonces ahora voy a tener una final, y aquí le voy a poner una simplemente F para decir que es la final, y esta entonces debe de ser igual a 0. Y esto es porque es la masa por la altura por la gravedad, pero esta altura pues ya es 0, ¿no? Porque fue la que tomé como mi referencia. Entonces, toda mi energía potencial de aquí se va a convertir acá en energía cinética, porque la energía cinética, la que está dada por T, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta aquí al principio es 0. Y acá mi energía potencial, pero mi energía cinética final debe de siendo por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta velocidad ahora sí va a tener otro valor. Entonces yo puedo decir que tengo un antes y un después. Y entonces ya no me importa el camino. Ya no me importa qué forma tengo lo del medio. Lo único que me interesa saber entonces es qué altura tiene. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular para este punto, entonces lo que necesito es esta altura de referencia. Y esta la voy a marcar como un punto 2, ¿no? Para tener un punto intermedio.
Pero entonces toda la energía que tengo al principio se va a ir transformando, ¿no? Se van a ir balanceando. A veces tengo más potencial, a veces tengo más energía cinética, pero el total se debe de cumplir. Y la formulita que utilizo es de que la energía cinética al principio más la energía cinética al principio debe de ser igual entonces a la energía cinética al final más la energía potencial al final. Y esto es a lo que se refiere la conservación de la energía. Y para aplicar estas fórmulas, no me importa en sí la forma que tengo aquí. No me importa el camino que haya llevado, porque estoy ignorando pues la fricción, la resistencia del aire y una serie de cosas. Y hay varios problemas en lo que esto se puede aplicar pues bastante cómodamente. Entonces pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengan alguna otra duda.